Bienvenidos a todos y a todas a mi canal Leonardo Tarot. Tu lectura para el día de hoy es: la persona en que pienso, ¿tiene sentimientos por mí? Te recuerdo que estas tiradas son de tipo general, de carácter interactivo. Lo que resuena es para ti y lo que no resuena, pues te invito a soltarlo. Son videos atemporales que se activan en el momento en que tú los visualizas. Entonces vamos a generar tres opciones y cada opción va a tener pues su energía general para estas 2 semanas, 15 días, un consejo y al final de tu lectura te voy a brindar una carta que responda a una pregunta que te invito a que vayas preguntando, te vayas generando, perdón, donde la respuesta será un sí o un no, o quizás que esté en proceso esa respuesta. Bien, vamos entonces a empezar generando tu energía para estas próximas semanas, aproximadamente estas 2 semanas. Entonces, esta es la energía que va a reinar en estos próximos días para ti, consultante. Ahí estás visualizando 3 opciones: el cuarzo, la piedrita marina y el cuarzo rosado. Te invito a que te vayas conectando de manera intuitiva. Este es el consejo que te va a dar para estos próximos días. Y la, la, lo que te va a decir el tarot con respecto a tu pregunta. La persona en la que estoy pensando, ¿tiene sentimientos por mí? La persona en la cual estoy pensando, ¿tiene sentimientos por mí? Entonces te invito a concentrarte, a pensar en esa persona para poder darte esa respuesta. Bien, entonces aquí hemos generado las 3 opciones: cuarzo, la segunda opción, la piedrita marina, y la tercera opción, mis queridos y queridas consultantes, el cuarzo rosado. Puedes pausar el video y elegir la opción que más te llame, te jale, más te vibre contigo. Muy bien, vamos entonces a empezar con la primera opción del cuarzo y la energía. ¿Cuál es la energía para ti, consultante, para estos próximos 15 días? Bueno, es una energía de silencio, de reflexión, de evaluar, de estar conectado contigo mismo, ¿no? De estar mirando ese mundo interior que tienes, de estar evaluando tus sentimientos, porque para algunos consultantes de esta opción se están sintiendo solos, para otros se han aislado y necesitan salir un poco también. El consejo que les está dando el tarot es que, si bien es cierto, es muy bueno tener una interioridad, una vida interna, estar sintonizado con nuestras emociones, pero tampoco es bueno ensimismarse, porque si estamos, digamos, pensando mucho las cosas, podemos tener el riesgo de caer en una pasividad o quedarnos quizás dentro de algo y no mostrarnos. Para la energía del amor hay que también tener que ponernos un poco en vitrina. Obviamente está muy bien que interioricemos, pero esa energía va a estar muy fuerte. Bien, entonces, la persona en que pienso, ¿tiene sentimientos por mí? La persona en que estoy pensando, ¿tiene sentimientos por mí? Bien, entonces vamos a ver. Acá dice pues que esta persona en que tú estás pensando es una persona
que actualmente tiene muchas cosas en que pensar, tiene muchas situaciones en su vida que se les esté presentando y te dé la impresión que tú no estás formando parte dentro de su espectro de interés, pero sí piensa en ti, sí está pensando en ti. Es más, para algunos esta persona está haciendo ciertos acercamientos hacia ti, sino que no los estás tomando en serio porque parece que quieres algo mucho más abierto, algo más directo, pero esta persona está pasando por una serie de preocupaciones en su vida, de responsabilidades que está llevando a cuestas y entonces esto lo tiene pues un poco ansioso, lo tiene a veces hasta un poco de mal humor también, porque estas situaciones le generan inseguridad, consultante, ¿no? Entonces, pero también te dice que a pesar de todo se está manifestando y te está mandando mensajes, algunos directos, indirectos, pero tengo la impresión que para algunos de mis consultantes no están captando esos mensajes o no los están valorando porque algunos de mis consultantes parece que no lo creyeran o que esta persona estuviera jugando contigo. No, está siendo sincero. Quizás no lo dice de una buena forma o como tú quisieras que te lo diga, pero es que también te dice el tarot que tienes que mirarlo para ver en qué contexto él está viviendo lo que le está sucediendo y que esa forma de comunicarse no es la que él siempre manifiesta, sino que es la situación, ¿no? Entonces, él quiere tener algo muy estable. Él quiere algo estable y está dispuesto a trabajar por esa estabilidad. Vamos a ver qué nos dice algo más con respecto a esta persona que ya de por sí está hablando que sí tiene sentimientos, pero está pasando por una serie de dificultades. También para otros, eh, habla también que ha sido una pareja del pasado, ¿no? Donde ya han tenido una relación, pero que actualmente sus responsabilidades de trabajo y de carga familiar le están impidiendo acercarse plenamente a ti, le están impidiendo, pero aún así te está dando señales en otros casos, eh, si es una relación que están juntos, se está manifestando, está hablando, o sea, está diciendo. Entonces, eso que está sucediendo de la comunicación es cierto. Hay una necesidad, hay unas ganas de reconciliación, ¿no? Acá me confirma, es cierto. Hay sentimientos, ¿no? Entonces, puede ser de que nosotros no estemos validando estos sentimientos, no los estemos validando. Entonces, hay que tener cuidado. Bien, consultante. Entonces, si quieres, pausa el video, formula una pregunta que te voy a responder con un sí o con un no. Bien, entonces vamos, haz tu pregunta. Puede ser sí, no o está en proceso. Vamos a ver qué nos dice el tarot, mi querido consultante. Entonces, acá lo que dice es que lo que tú has preguntado va a tomar todavía un tiempo para que se concrete. Va a tomar un tiempo para que se concrete, o sea, en proceso. Muy bien, eso es para ti, opción número uno. Te invito a que le des like a la manito y te suscribas a mi canal y hasta una próxima oportunidad. Vamos ahora con la opción número 2. Opción número 2, la piedrita marina. Opción número 2, tu energía para las próximas 2 semanas, tu consejo. Y vamos a ver qué te dice de si esa persona que tú has elegido, tiene sentimientos por ti. Bien,
Entonces, acá tenemos tu energía para las próximas semanas. Vas a estar liderando, vas a estar dándote cuenta de muchas cosas, vas a estar siendo tomado como una persona de mucha experiencia, vas a estar estable, vas a tener una comunicación muy interna contigo mismo, ¿no? Eso te va a permitir, digamos, ganarte la confianza de las personas, eso es muy bueno. Vas a ser validado como una persona para ser elegida para lo que tú quieras hacer, tu trabajo, en el afecto, la familia. Vas a ser una persona donde se van a acercar a ti porque van a percibir esa energía que va a dar estabilidad a los demás. Entonces es una energía que te va a abrir puertas. Y acá lo que el tarot te aconseja es que la utilices para el bien, que lo utilices para el bienestar de los demás, ¿no? Vamos a tu pregunta. Tu persona especial, esa que estás pensando, ¿tiene sentimientos por ti? Acá está, es una persona, ¿no? Una persona que está ahí pensando en ti, está mirándote y pronto va a moverse hacia ti y va a dejar atrás eh, una serie de dificultades que tienen. Parece que como la tirada anterior, la persona especial también está pasando por una serie de situaciones laborales. Para otros, ¿no? Tu persona especial, haya otra persona ahí de su interés, ¿no? Otra persona de su interés que puede estar bloqueando que venga a ti. Puede estar bloqueando que venga a ti, pero lo va a hacer. Quizás se tome un tiempo, ¿no? Se tome un tiempo. Eh, Acá también veo pues que hay sentimientos hacia ti. Me viene que pueden ser personas, que hay terceras personas que están bloqueando a tu persona especial. Vamos a ver qué más nos dicen sobre esta opción en la cual tú tienes tu interés. Por lo pronto, tienes sentimientos por ti. Tienes sentimientos por ti. Para otros está como hay otra tercera persona. Pero en las dos opciones, digamos, hay movimiento hacia ti. Pero tiene que sortear una serie de dificultades, ¿no? Y esto va a tomarse un tiempo. Va a tomarse un tiempo, ¿no? También para otros, ella te elige porque ve en ti una persona, una buena persona, una persona noble, una persona de grandes valores, una persona estable, una persona que la va a valorar como persona, ya que la que está a su lado, digamos, no tiene desarrollado ese aspecto afectivo, caluroso, protector, ¿no? Para otras también dice que esta persona tiene muchos deseos de acercarse a ti y va a hablar contigo, ¿no? Va a hablar contigo sobre la dificultad que tiene, te va a ser sincera, sincero, que no se acerca a ti, que quiere venir rápido a ti, pero que no se acerca a ti porque hay una persona que está ahí entre ustedes dos, ¿no? Hay una persona entre ustedes dos y eso le dificulta, eso le dificulta. Bien, entonces te invito a que hagas esa pregunta, consultante de la piedrita marina, para darte tu respuesta, si es un sí, un no, o está en proceso, a lo que tú estás preguntando. No sé en qué estás preguntando, no sé qué tema será. Entonces acá tu respuesta es que lo que tú preguntas viene, pero también va a tomarse un tiempo. Va a tomarse un tiempo. Por ahora hay una serie de bloqueos de algún tipo que está haciendo que lo que tú quieres o lo que tú has pedido se demore, pero viene, va a tomarse un tiempo. Bien, consultantes de la piedrita marina, entonces los invito a darle like a la manito, los invito a suscribirse para poder seguir subiendo más videos de tu uso para tu bienestar.
Vamos ahora con la opción número 3, el cuarzo rosado. En el cuarzo rosado, la energía para los próximos 15 días, su consejo. A ver qué nos dice esta opción con respecto a si la persona de interés tiene sentimientos para el consultante. Anda preparando tu pregunta para el sí o no al final de tu lectura. La energía que acá tenemos es una energía de movimiento, es una energía de que por fin las cosas suceden, es una energía de que se abren todas las posibilidades que tú has sentido que no han funcionado, que no han aparecido. Es un consultante, es un tiempo para que aproveches. Van a aparecer oportunidades, van a aparecer en ti grandes ideas, se van a soltar sentimientos que estaban bloqueados y eso te va a permitir una expansión, no solamente interna, sino externa. Aprovecha esta situación de buena fortuna, de éxito, ¿no? Te aconseja que sepas dirigir tu energía y tu acción y tus sentimientos, ¿no? Yo diría que te está diciendo que eh, vayas por lo que tienes más a la mano. Lo que está más cerca a ti, trabájalo, proyéctate ahí, en lo que está cercano, concrétalo. Y lo que está a largo plazo, mediano plazo, planifícalo y también ahí. Pero lo que veo acá es pon orden, pon estructura, o sea, planifica lo que tú quieres, porque aquí es como la oportunidad de poner la semilla por un lado, pero también de fructificar. Y obviamente, pues en el terreno, pues del amor, pues ahí está, pues, ¿no? Ahí está la persona, ¿y qué más? Pues, ¿qué es esto? Entonces deja atrás esa pasividad, ese detenimiento, tienes acá la estrella, ya pues hasta matrimonio puede que haya acá. Te felicito, pues qué más ver acá, o sea, bueno, pero vamos a ver por ti y todavía con la piedrita rosadita. Yo creo que acá, para los que han elegido esta opción, eh, tienen el amor, se fructifica en estos 15 días que se viene, pues se dejan atrás una serie de sufrimientos, se concretizan las ideas, se ofrece y hay una estabilidad. Entonces, en el terreno del amor, del afecto, de la amistad y todo lo que tenga que ver con los sentimientos, hay una gran estabilidad y un éxito. Bien, entonces haz tu pregunta, mis queridas consultantes, para ver qué es lo que te dice el tarot con respecto a esa inquietud, a esa pregunta que tú estás teniendo. Vamos a ver, y acá está, pues, ¿qué faltaba más? Por Dios, ¿qué es esto? Los amantes, ¿no? Yo diría, atrévete. Yo creo que acá contigo es toma tus decisiones. Decida lo que tú decidas se va a dar, pero toma las decisiones y acá hay concreción, arriesgate, también me viene de asociarte con esas personas que tú ya intuyes que son honestas, asóciate, pero acá hay distintas respuestas, ¿no? Asociarse con personas, las personas son honestas, eh, es un sí, pero como les digo siempre, la energía está ahí, pero uno como persona, también tiene que poner tu intelecto, tu experiencia, tus sentimientos. ¿Para qué? Para que lo que tú elijas se potencie. Estos son energías que se están moviendo y que las cartas permiten, digamos, captarlas y encaminarlas y mostrarlas. Pero tú también tienes que enriquecerlas. Te felicito. Entonces, te invito a que le des like a la manito y a que te suscribas a mi canal. Y hasta la próxima a todos mis consultantes.